Hola, ver el mundo de una nueva manera. Estamos en una nueva era axial. Hay momentos de la historia de la humanidad que son especialmente importantes, reveladores, momentos que son catalizadores, que cambian el rumbo de la historia, y hoy nos encontramos en un momento de grandes crisis y transformaciones. Las preguntas tienen que ver con en qué sentido se están dando estos cambios, ya que es evidente para todos que el mundo está cambiando, y quizás esta época sea únicamente comparable con otros grandes hitos de la historia que marcaron un antes y un después y que tienen relación con eventos cosmológicos de gran envergadura. La pregunta entonces que vamos a ir tratando de resolver en este video es cuál es la era axial, cuál fue la era axial en la antigüedad y cómo el cambio de la humanidad que se está dando hoy en día tiene que ver con procesos también cosmológicos. Bienvenidos a la Escuela Aztlán, ya comenzamos. Bueno, Florencia, estamos, como decías vos muy bien, en una nueva época histórica. Claro que obviamente esto hay que identificarlo, hay que darse cuenta, y frente a un nuevo mundo al que nos enfrentamos, y pienso que los últimos años, al momento de hacer este video que lo estamos haciendo, aunque va a quedar luego en el canal, que estamos en el año 2021, para muchos esto se ha tornado más evidente por las circunstancias exteriores de los últimos 2 años, desde el año 2019-2020 fundamentalmente, el cambio mundial en los hábitos de vida de la humanidad. Esto se ha tornado muy evidente. Pero cuando hay un gran cambio así histórico, o en la propia vida, que es el sentido de la palabra crisis, que más que una palabra es un proceso, esto se va desarrollando en el tiempo y hace eclosión o estalla, digamos, o se manifiesta en un momento particular. 2020 fue ese momento que va a quedar marcado en el inconsciente de la humanidad. Nosotros estamos convencidos de esto desde la visión de nuestra escuela, por muchos años, siglos. Es un evento histórico extraordinario el cambio que se está dando ahora, y hubo otros momentos así. La palabra crisis viene del griego y significa cambio, y habitualmente la usamos tan livianamente, esta palabra cambio, que pensamos que hay muchos cambios en nuestra vida, y no es tan así. Por eso ellos seleccionaron una palabra puntualmente que significaba cambio. Habitualmente vivimos en un mecanismo de repetición de lo anterior. O sea, muchos procesos de nuestra vida no son cambio, ¿no? Es repetición. Y la palabra crisis es un salto a otro nivel. Cuando habla de cambio significa no este cambio cotidiano que está sucediendo todo el tiempo propio de la naturaleza de la vida, como dice el libro de I Ching, ¿no? Que son mutaciones constantes, pero la crisis dentro de este proceso de repetición mecánica implica un salto cuántico, como algunos han querido llamarlo, y esto ahora, en esta visión que tenemos materialista de la vida, sin una concepción metafísica, y esto es lo que vamos a tener que desarrollar cuando nos hablamos de una concepción metafísica, es una nueva profunda visión del hombre, de la mujer, de la vida, del universo, se hace imprescindible si queremos nosotros, como hablábamos antes del video con vos, cuando pensábamos cómo titular el video, si queremos tener una supervivencia más que meramente física, sino psicológica y espiritual, poder seguir adelante y lograr cierta integridad interior. Esta sería la idea que vamos a estar planteando, y vamos a ver en la historia que esto también tiene un antecedente que nos da las claves para ver cómo seguir adelante nosotros ahora. Totalmente, así como vos decís, ¿no? O sea, para tener una supervivencia de esta época, además de lo físico, en el sentido psicológico, como vos decías, necesitamos comprender el tiempo que estamos viviendo. Y no se puede comprender el tiempo que estamos viviendo si no comprendemos también desde dónde venimos. No es como la imagen de la historia como un tren que viene desde una estación, desde un punto de origen y va hacia otra, hacia una meta, y en el medio estamos nosotros viajando en este tren de la historia, ¿no? Entonces, así como un tren se mueve en un sentido,
también podríamos pensar en la historia moviéndose en un sentido y en relación a procesos cosmológicos, ¿no? Porque como ya sabían los grandes sabios de la antigüedad, así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera, Jung también habló mucho de esto, de los procesos de sincronicidad, ¿no? Así que hubo momentos en la historia que marcaron un eje y hubo pensadores que dieron en llamar una época histórica muy importante de la humanidad, aunque obviamente no podemos decir que hubo una sola época importante, hay como hitos, como puntos de inflexión, y se habló de que hace 2500 años atrás, y ahora vamos a ir viendo más en detalle por qué y qué es lo que pasó, un filósofo alemán que fue Karl Jasper le dio este nombre que dijo, se produjo la era axial, ¿no? La palabra axial viene del latín, como muchas de las palabras que usamos, vos decías crisis del griego también, ¿no? Tienen su origen etimológico y tiene todo un sentido esto porque axis significa eje, ¿no? Y eje es algo central, algo principal, ¿no? Incluso también en la medicina, a nivel del cuerpo humano, tenemos un esqueleto axial, que es el que sostiene nuestro cuerpo, ¿no? Le da una forma y un sostén determinado. Entonces se hablaba de que hace 2500 años se produjo una época axial, una época fundamental, un eje en la historia que tiene sus reverberaciones, podríamos decir, hasta hoy en día, hasta el momento en el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, qué importante, porque también, Nicolás, podríamos preguntarnos cuántas cosas de las que estamos viviendo hoy van a tener reverberaciones en los siglos por venir y cuántas cosas quedarán en el camino y en el olvido, ¿no? Que no sean fundamentales y que no sean esenciales. Totalmente. Nuestro pensamiento, nuestras creencias, por el materialismo o por una teología equivocada, una concepción más trascendente de la vida equivocada, no piensa en términos naturales. Y es muy importante, para entender esto, pensaba recién Florencia, qué relación hay entre nosotros y lo que pasa afuera en la vida, pensar en términos de naturaleza, así como un árbol, uno ve un árbol, ¿no? Y no piensa habitualmente, porque uno está identificado con lo inmediato, que ese árbol fue semilla un día. Obviamente que esto se estudia, esto es muy obvio, los que plantan un árbol lo saben, los que les gusta mucho las plantas lo saben, pero habitualmente no pensamos en que todo proceso tuvo un comienzo y un desarrollo y va a tener una extinción. Nuestro pensamiento es tan lineal y es tan de lo inmediato, hoy día sobre todo, es tan fuerte la impresión de lo inmediato en la conciencia, que no nos damos cuenta que lo que vivimos hoy obedece a un largo proceso histórico y además que hay semillas, hay momentos que son semillas, no todos son momentos semillas, en sentido más profundo, ¿no? Aunque cada acción, como dicen los hindúes, genera karma, o sea, todos son semillas constantemente que se están generando, pero acá estamos hablando de algo mucho más profundo. Sí, sí, totalmente. Estamos hablando de un momento en la historia de la humanidad que podríamos situarlo en el siglo VI antes de Cristo como un momento muy álgido, en el 500 antes de Cristo, todo ese siglo, y ahora vamos a ir viendo por qué hubo hitos especiales en esa época, donde se fue cambiando la cosmovisión del mundo, donde aparecieron pensadores, sabios, que sentaron las bases de una nueva cultura, de nuevas ideas, de nuevas creencias, al menos en la forma en que ellos las plantearon, aunque por supuesto que hay conocimientos que son parte de la humanidad y que extienden hasta las raíces de que el hombre es hombre, ¿no? Pero formas de presentar los conocimientos que fueron cambiando la forma de ver el mundo, algo que de alguna forma Platón relataría también y podríamos pensarlo como un momento de empezar a salir de la caverna, ¿no? Platónica, simbólicamente. Claro, siempre como en el mito de la caverna, hubo primero uno que empezó, que se dio cuenta de que estaba encadenado, de que estaba viviendo en sombras, de que lo que estaba viendo no era la realidad, rompe las cadenas y sale. Y después, según cuenta el relato, vuelve y empieza a avisar a algunos de ellos para que los que estén más abiertos puedan salir de la caverna, ¿no? Y así mismo podríamos pensar en esta etapa de la humanidad que también Jung describió
de manera muy importante en uno de sus libros más esotéricos, que fue Aion. Bueno, y acá es donde va a entrar en juego que hay circunstancias cosmológicas, ambientales, podríamos llamarlo ambientales. El otro día vos acá mencionabas, ¿no?, de lo que habíamos preparado para hoy, vos mencionabas un discípulo de Gurdjieff y de Ouspensky que fue Rodney Colling. Y él habla mucho del ambiente, una idea, ¿no? Usa otros términos, pero habla del ambiente, de las condiciones que tiene que haber. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la semilla, o hombres, como decías vos, que los han llamado, y mujeres simientes, que vienen a dar todo un conocimiento que va a perdurar miles de años, que es lo que estamos mencionando. Tiene que haber un ambiente, y el ambiente es acá cosmológico, y esta es la idea de que no solamente a nivel de la Tierra, si tomamos todo nuestro organismo planetario, el sistema solar, como un solo cuerpo, cualquier cosa, es como el ejemplo del mar. Yo tiro una piedrecita en el mar y altera todo el mar, aunque sea insignificante y sutil, va a alterar todo. Porque si contemplamos que hay volumen de agua en el mar, si cualquier gota, yo agrego una gota y saco una gota, altera todo el mar. Pero esto es sutil. Ya no es sutil hoy el cambio, es sutil para el que está muy identificado con lo inmediato. O sea, hay cambios muy contundentes, y estos que vos estás mencionando son los muy evidentes y los más potentes. Entonces, hay una relación entre el ambiente, entre lo que sucede en todo nuestro sistema solar y lo que sucede en el ser humano. Esto hay que estudiarlo, pero para eso hay que liberarse de prejuicios. Y hay que volver a un pensamiento más natural, donde lo que sucede ahí afuera está íntimamente relacionado con lo que sucede aquí adentro. Nosotros lo separamos completamente. Esto es una gran disociación. Y esto no solamente lo hace el hombre de a pie, lo hace el científico moderno, materialista. No ve conexión entre el cosmos y él mismo. Si observa un planeta, el planeta está ahí afuera, no tiene nada que ver con él. Mientras que él está parado en un planeta, y este planeta existe porque está el otro que está observando también. Observa el Sol, por ejemplo. O sea, si él anula el Sol, no concibe que gracias al Sol existe la Tierra, o sea, todo su pensamiento está equivocado en la observación. Y acá tenemos que volver a ese pensamiento y unir más conocimiento. Esa es una nueva visión, que no solamente tiene una implicancia de estudiar este fenómeno histórico, los grandes seres que han influenciado en la historia, que son nuestros maestros, ¿no?, de la humanidad, sino también ver en lo inmediato que nosotros y en nuestra propia vida lo que está sucediendo ahí afuera nos afecta y está conectado con lo que pasa acá adentro. Sí, seguramente, ¿no? Bueno, esto que vos relatabas era lo que antiguamente se consideraba la ciencia de los astros, ¿no? O sea, la astrología y la astronomía estaban unidas durante muchísimo tiempo, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en la antigua civilización tolteca, en los incas también, todos los grandes pueblos de la humanidad han tenido su astrología. Hoy la astrofísica moderna en la rama no materialista también vuelve a considerar estos conocimientos. Jung fue un pionero en este sentido, y como vos decías, necesitamos recuperar, porque ya pensaba, la idea separativa de la vida no solo lleva a las ciencias materialistas a observar los planetas como algo totalmente ajeno, sino también a observar al otro ser humano como algo totalmente ajeno, ¿no? Es algo, cosas, objetos, ¿no? Todos son objetos. Todo. Y bueno, que eso es una enfermedad mental, eso es un problema, ¿no? Entonces necesitamos recuperar la salud, el equilibrio, necesitamos recuperar nuestra esencia, sentirnos plenos, sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestro entorno, y para eso es necesaria recuperar esta cosmovisión que en realidad está en lo profundo de cada uno de nosotros, en el inconsciente colectivo, pero que bueno, ha sido tapado por muchas creencias falsas, ¿no?, que nos han ido inculcando. Entonces, bueno, en este sentido, como vos decías, Nicolás, o sea, qué importante volver a recuperar que la idea de que todo lo que nos va sucediendo en nuestra vida tiene una relación con procesos y está sincronizado, ¿no? Hay una ley de sincronicidad
que va marcando un sentido, un significado a lo que nos pasa, tanto en lo personal como hablando en lo colectivo, como la familia humana. Florencia, tenemos nosotros algo que hablábamos antes del video, que creo que vale la pena mencionarlo. Estábamos analizando con vos, Florencia, bueno, y con nuestro maestro, vos habías estado hablando el tema de este último evento, por ejemplo, que sucedió donde se corta todo el Internet a nivel mundial. Nosotros podemos encontrar dos explicaciones y en realidad una tercera, que las integra ambas, hablábamos recién, de cómo concebir un fenómeno. Por ejemplo, si analizamos políticamente, decimos, bueno, ¿quién lo cortó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde fue? Que esto es un factor que también hay que analizar. Nosotros no estamos en un limbo haciendo los análisis, ¿no? Pero por otro lado también, hablábamos con vos recién, que además todo el tiempo, para que un fenómeno se dé, tiene que haber condiciones, y no son solamente las condiciones sociopolíticas, económicas, sino son las condiciones energéticas, cosmológicas, que permiten que un fenómeno se dé. Y nuestro pensamiento está muy separado de esa forma de concebirlo. Hay que integrar las dos cosas. Una visión objetiva, un conocimiento del mundo material, de cómo funciona el mundo sociopolítico, económico y demás, pero además también hay que, y que es lo más profundo que siempre sostén, hay que tener una visión de qué energías hay en el trasfondo. Porque en realidad vivimos un universo de energía, no de materia. Las cosas se mueven porque hay energía. Para el materialismo no, las cosas producen energía. Eso es falso y cada uno puede encontrar todos los ejemplos de ese falso pensamiento, ¿no? Materialista. Sí, sí, por eso bueno, hablamos de que siempre se iba de lo universal a lo particular. En la antigua Grecia, por ejemplo, ¿no? O sea, se partía de una idea de lo universal y del conocimiento que el ser humano formaba parte, obviamente, de todo el sistema universal, le pusiera el nombre que le pusiera, la mente cósmica, no importa, el apeirón, es decir, esto ha tomado distintos nombres, lo importante era que el ser humano se concebía como parte de un todo, y era siempre la relación entre la parte y el todo, ¿no? Entre lo particular y lo universal. El materialismo suprimió la idea de lo universal, como que estamos separados de la naturaleza, hasta del vecino, hasta de la persona que tengo al lado, ¿no? Con lo cual, bueno, tiene consecuencias esto muy concretas y lo vemos en la humanidad, en toda la criminalidad del siglo XX y en las reverberaciones de eso en el siglo XXI. Pero claro, siempre hubo otra línea de pensadores que trataron de dar conocimientos a la humanidad para evitarles el sufrimiento de caer en todos estos errores de percepción, en todas estas falsas visiones del mundo, ¿no? Y es en este sentido que fue en esta época, hace 2500 años atrás, alrededor del 570, y ahora vamos a ver algunas fechas porque es impactante cómo ver cómo está ordenado este proceso en esta época, vinieron al mundo distintos sabios, de los cuales podemos mencionar 4, quizás los más conocidos, pero hubo otros también. Todos nacieron en esta época, dejando un legado cultural, filosófico, espiritual, que hasta hoy en día sigue dando su influencia. Y esto tiene que ver con influencias cósmicas, planetarias, muy especiales, que había en particular en esa época, ¿no? Podemos ya adelantar que en el 569 nació Pitágoras en Grecia, en el 563 a.C., estamos hablando, nació Siddhartha Gautama, el Buda, en la India. Lao Tse en la India también nació alrededor de estas fechas, en el siglo VI a.C., y Mahavira, quizás es menos conocido en Occidente, que fue el fundador del jainismo, también nació en el 549 antes de Cristo, ¿no? El jainismo se llama, entre otras cosas, la religión de la no violencia, ¿no? Una idea que inspiró muchísimo a Gandhi. O sea que ahí ya tenemos 4 formadores de cultura, de civilización, 4 sabios, maestros, que encarnaron todos juntos en la misma época, ¿no? Desde las tradiciones esotéricas se hablan también, vos decías, de hombres simientes, ¿no? Que plantan una semilla en la humanidad, y si nosotros vamos a estudiar qué influencias cosmológicas había en esa época, sobre todo aquellos que
nos interesa mucho conocer esto y la astrología y venimos estudiándola, nos caemos de la silla, ¿no? Porque realmente es que había una influencia muy, muy especial. Bueno, estos grandes maestros que vos mencionabas, ¿no? Grandes maestros cubo espirituales a lo largo de los tiempos, que era toda una comunidad que venía a intervenir en la historia activamente. Estaba pensando mientras hablaba cómo entenderlo esto en un lenguaje muy cotidiano, y es como cuando llega un jefe a su negocio y encuentra el negocio en desorden porque los empleados no saben bien qué hacer y cómo seguir y cómo ser creativos, porque las circunstancias cambiaron, y entonces no saben adaptarse. Entonces viene el jefe, ¿no? Y dice, bueno, tenemos que hacer todo esto nuevo. Hasta acá llegamos con esta forma, está bien, y esto es todo lo nuevo. Estos maestros sucede lo mismo, cambian las circunstancias históricas, que son circunstancias energéticas, cosmológicas, que significa que son necesarias para que se produzca el desarrollo de toda la vida. Esto es muy evidente, lo estudiamos en los minerales, vegetales, pero de algún modo los humanos no tenemos que ver con esos ciclos. Bueno, esto es un error grave. Y estos maestros vienen a hacer eso. Tienen una gran conciencia de poder identificar qué es lo que necesita este grupo, estos empleados, la humanidad, ¿no? En una relación mucho más profunda, para seguir en su proceso de aprendizaje y desarrollo. Y ponen orden, nos dan conocimiento, nos dan una guía, todo un conjunto de cosas que hacen que va a durar miles de años, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así es. Podríamos pensar también que de otra forma en esta época también estábamos como muy adormecidos, como muy mecanizados ya, y de repente vienen fuertes impactos para la humanidad que nos sacan de nuestra dormidera, ¿no? Que nos impulsan a obligadamente a hacer cambios, a tener que ser más creativos también, a cambiar nuestros hábitos de una manera radical, ¿no? Así que por eso relacionamos también en cierto sentido esa época que coincidía con la preparación del inicio de una nueva era que iba a empezar con la actual, ¿no? Una gran alineación planetaria, quizás podríamos mencionar y compartir desde la ciencia de la astrología o la astrociencia, podríamos decir. Lógicamente esto es solo un video introductorio porque este tema daría para mucho análisis y muchísima más explicación, pero se dio una influencia, una alineación planetaria que únicamente se da cada 4000 años. Es decir, hay un reloj cósmico, los planetas se mueven según un ritmo particular, según leyes que regulan su movimiento, no es algo aleatorio ni azaroso, y este reloj biológico, así como en las manecillas del reloj tenemos la aguja que da la hora, la que da los minutos y los segundos, hay movimientos distintos en los planetas también, y se dio un evento que fue una configuración de tres planetas que son los planetas más externos de nuestro sistema solar, los que están haciendo un movimiento más lento, que van marcando los grandes cambios históricos para Florencia, la vamos a poner humanidad. acá en pantalla esta imagen, ¿no? Mientras vamos hablando, la vamos a dejar acá en pantalla y vamos a marcar con un círculo para que ustedes vayan viendo. Perdón la interrupción, así ustedes saben a qué hacemos referencia y lo puedan ver gráficamente. Acá lo vamos a poner, sí. Exacto, estos tres planetas que estábamos mencionando son Urano, Neptuno y Plutón. En astrología se los llama los planetas transpersonales, tienen un movimiento muy lento, muy, muy, muy lento, de ciclos de siglos. Por ejemplo, en el caso de Plutón, tarda 240 años en dar una vuelta completa, y solo se encuentran estos tres planetas en el mismo lugar del zodíaco cada 4000 años, como decíamos antes. Y fue en esta época, más exactamente, y tenemos la carta, ¿no? Si ustedes quieren verificar esta información, 577 a.C., donde se dio esta alineación planetaria, esta simiente que viene del cosmos, estos embajadores de la galaxia, que dieron un nuevo impulso para la vida en la Tierra, ¿no? Así que hay una sincronicidad que, bueno, si uno está atento puede poner la piel de gallina a cualquiera, ¿no? Porque es la comprobación de que hay fuerzas superiores y de que estamos guiados por ellas también, incluso en los momentos de crisis. Bueno,
en relación a esto, para que ustedes tengan más datos para completar este rompecabezas, vos mencionabas, bueno, una Pitágoras, ¿no? Por ejemplo, cosas que podemos comprobar de lo extraordinario de la alineación planetaria y esta semilla histórica, o estos procesos que se van a iniciar a partir de entonces, 5 o 6 siglos antes de Cristo, en la cronología oficial, ¿qué va a suceder? Si ustedes analizan el impacto que han tenido en nosotros hasta estos días, en su cotidianeidad. ¿Qué tiene que ver Pitágoras conmigo? Bueno, les recordamos que Pitágoras fue uno de los sabios de Grecia que da inicio a toda una etapa que luego va a ser continuada por Sócrates, Platón y Aristóteles, que son la base de todo lo que nosotros utilizamos hoy como ciencias. La base, matemática, filosófica, arquitectónica, de la ingeniería, de la medicina, de ahí se van a desprender sabios como Hipócrates, o sea, inicia todo un proceso. No es solamente Pitágoras, es la cara, un maestro que sintetiza todo un conjunto de cambios y avances para la humanidad, ¿no? Que aparece un protagonista, digamos, pero está el protagonista, hay un escenario, hay actores, hay muchas cosas, inclusive hay fuerzas superiores, directores más profundos aún. Vamos a mencionar lo que podemos nosotros ver. Totalmente, incluso también, perdón, agrego nada más un dato de lo de Pitágoras, de lo que vos estás diciendo, una idea de un estado ideal, de una organización de un estado ideal que después tomara Platón, Tomás Moro y tantos otros en distintas épocas de la historia, ¿no? Y las desviaciones modernas que tenemos ahora, porque la idea de Estado viene de ahí, aunque ya no hay más Estado, pero viene de ahí la idea. Como la división de los oficios que luego usaran en todas las ideas materialistas de cualquier corte, salen de la división del trabajo que hiciera Aristóteles basado en Platón. O sea, hay muchas cosas que hay que investigar. ¿De dónde sale? Si después tomamos por otro lado Siddhartha Gautama el Buda. Bueno, el budismo, si ustedes se fijan, como un sistema, una cosmovisión, porque incluye psicología, filosofía, un aspecto religioso, ¿no? Como nosotros conseguimos en Occidente la religión, ¿no? Todo esto, la influencia que tuvo en el mundo durante 2500 años hasta la fecha, o sea, continentes enteros, ¿no? Que siguen eso, o sea, es una influencia muy importante. Lao Tse, por ejemplo, ¿no? Y Confucio, o sea, porque ahí había una dupla, tipo en algún nivel Platón y Aristóteles, interna y externa, que van a configurar una cultura durante miles de años, que va a eclosionar y hacer un quiebre a partir del siglo XX con la China actual. Pero miren toda la continuidad histórica, extraordinaria. O sea, que hoy los chinos puedan ser una potencia mundial, con todo lo que eso implica, no interesa eso ahora analizarlo, pero tiene que ver con que hay toda una historia de trasfondo, que eso se ignora, al margen de ahora de la ideología política que se sostenga. Hay todo un trasfondo cultural, histórico de miles de años, como hoy también estamos en el materialismo en Occidente muy alejado del espíritu de Pitágoras, pero usamos bases de esos conocimientos superiores. Nosotros en la enseñanza lo llamamos la cultura C, la cultura superior que luego decae, pero en toda la decadencia de las manifestaciones vemos sus vestigios, porque son los que nos dan la base estructural, que, bueno, que hemos olvidado y que hoy podemos recuperar, ¿no? Y así, bueno, los otros ejemplos. Hoy podemos recuperar todo ese conocimiento porque estamos en una nueva época histórica donde se ha liberado una gran cantidad de conocimiento y hoy podemos acceder de alguna forma a lo que enseñaba Pitágoras a través de los relatos de sus discípulos, de la interpretación de esos conocimientos, también del budismo, también del taoísmo. Todo depende de en qué estemos ocupando nuestra energía y nuestro tiempo, ¿no? O sea, podemos ocupar nuestra energía y nuestro tiempo de manera dispersa y donde las cosas llaman la atención y donde es el sistema del condicionamiento el que dirige, nos lleva de las narices como el rebaño a las ovejas, nos dice ahora miren acá, ahora esto es lo importante, o podemos seguir otra línea diferente,
rescatando estos conocimientos que son atemporales, ¿no? Que se hayan dado hace 2500 años no quiere decir que hayan perdido vigencia, al contrario, ¿no? Consideramos que hoy en día los necesitamos más que nunca. En relación a eso, vos mencionabas a Lao Tse. Bueno, el libro, digamos, por excelencia, más conocido quizás es el Tao Te Ching, ¿no? Que es la base de todo el taoísmo. Y hay un fragmento que les trajimos, que les queríamos compartir, que tiene mucha relación con todo esto que estamos hablando hoy, donde dice lo siguiente, ¿no? Lao Tse en este fragmento, dice: darse cuenta de que nuestro conocimiento es ignorancia es una noble comprensión interna. O sea, lo que nosotros creemos que sabemos, en realidad es ignorancia, hay muchas falsas ideas. Considerar nuestra ignorancia como conocimiento es enfermedad mental, así mismo lo dice él, ¿no? Quizás hoy suene un poco duro con esto, no, perdón, sí, de los neologismos modernos, pero es una gran verdad, ¿no? Disfrazar todo, sí. Totalmente. Solo cuando nos cansamos de nuestra enfermedad, porque uno se cansa de sufrir, de repetir, de vivir siempre lo mismo, dejamos de estar enfermos, decimos basta, yo ya no quiero participar de esto, yo ya estoy preparado para asumir un cambio. Y dice además, el sabio no está enfermo. Por estar cansado de la enfermedad, este es el secreto de la salud. O sea que hay personas que ya se han cansado antes que nosotros, que se han liberado y que nos dan las claves de cómo lo hicieron o de cómo poder hacerlo, ¿no? Así que hay una gran esperanza también en todo esto. Y nos habla de que han recorrido el camino de la ignorancia para llegar a la sabiduría. O sea, esta idea del Superman, ¿no? Es falsa. Es anular la idea de proceso, de que cualquier persona que tenga cualquier cualidad fuera de lo ordinario es fruto de un proceso. Y esto es muy importante porque nos da mucha esperanza y bueno, y nos da un lugar hacia donde mirar. Y como vos decías, en el comienzo está el fin, hablando de Pitágoras y la ciudad ideal. En el comienzo está el fin. Esto es como la serpiente esta que se muerde la propia cola, ¿cómo se llamaba? Los alquimistas. El Ouroboros. El Ouroboros, ¿no? Que la serpiente que se muerde la propia cola, que es la idea de ciclo, en el comienzo está el fin. Y cuando vos hablabas recién de que podemos volver a eso, pensaba en algo que está muy de moda hoy, ¿no? Del ser original. Y esto lo habíamos estudiado hace años con nuestro maestro, que la palabra original quiere decir del origen. Ser original es volver al origen, es volver a la esencia. En la filosofía metafísica de Heidegger se le llama volver al ser. Y volver al ser es volver a lo que estos maestros enseñaron. Claro, pero ¿cómo hacerlo? Porque hay que renovarlo, porque cuando volvés no es igual, como decía Eliot, ¿no? Que nunca nos cansaremos de explorar para volver al lugar del cual hemos partido y verlo por primera vez. No es idénticamente igual, que esa es la idea de ciclo y evolución. Entonces estamos en esa etapa y hay maestros hoy que lo han hecho, ¿no? Hoy me refiero al último siglo, ¿no? Claro. Sí, así como esa época, digamos, sentó las bases de la cultura que después iba a estar a disposición de la humanidad de una u otra forma durante siglos y hasta hoy en día, como vos bien explicabas hace un rato, también podemos pensar en el siglo XX como un momento axial y el siglo XXI hasta este momento también. Mucha gente habla mucho del 2020 como el año en que todo cambió. En realidad este es un proceso más amplio, ¿no? O sea, ahí vemos como la punta del iceberg, probablemente en el 2020 con el cimbronazo tan fuerte, que también está asociado con influencias cosmológicas muy importantes, predichas por grandes sabios de la astrología y la sincronología, ¿no? Pero en realidad ya en el siglo XX venimos teniendo toda una antesala de estos momentos de grandes cambios en la humanidad que podemos de una manera muy precisa conectar con otro momento axial, con un momento de cambios de paradigmas y también con la reaparición de muchos conocimientos que durante siglos habían quedado bastante perdidos, ocultos, perseguidos, y aparecen grandes sabios y pensadores como fue Jung, como fue Gurdjieff, como fue Krishnamurti, como fue Yogananda. Blavatsky.
Blavatsky, el siglo anterior, el Dalai Lama también, ¿no? O sea, qué importante también entender el momento que estamos viviendo muy especial, porque estamos en un momento que los antiguos han llamado apocalipsis, revelación, la cronología hindú Kali Yuga, el fin de Kali Yuga y el inicio de una nueva época histórica que tiene que ver con la necesidad de la humanidad, como decías hace un rato, de hacer un salto cuántico, ¿no? De pasar a una nueva etapa. Y bueno, está en nuestras manos cuando decimos de cada uno de nosotros, el ponernos hoy se usa la palabra mucho, ¿no? A resonar, a vibrar en esa frecuencia. La oportunidad está, ¿no? Depende de cada uno de nosotros, como también en esa época cuando se dieron esos conocimientos, hubo mucha gente que los escuchó, que los recibió y a lo largo de los siguientes siglos también, y muchos otros que siguieron todavía por la línea de la ignorancia o de la mecanicidad, y bueno, ese es el libre albedrío que tiene el ser humano, ¿no? Pienso que es importante, bueno, tener esto presente, sí, Nicolás. Eso, no, iba poéticamente a ampliar esto, ¿no? Con algunas ideas que hemos aprendido. Hay una enseñanza esotérica que habla de que hay dos caminos, que está el camino de la tierra o el camino de Irín y el camino del cielo. En relación a esto último que vos dijiste, que hay mucha gente en su momento que no vio esa buena nueva de estos maestros. En ese momento no lo vieron, pero no hay problema porque en algún momento pueden llegar a verlo. Ustedes en su vida, nosotros nos pasa algo que no lo veo en un momento y luego se me prende la lamparita, decimos, ¿no? 10 años después, ay, esto es lo que pasó, ahora lo comprendo. 10 años después, ya no está esa oportunidad, ¿no? Y esto es importante, el camino de la tierra es el camino aparentemente lento de los cambios sociopolíticos y psicológicos del ser humano. Por eso podemos ver que muchas personas en una vida humana no vemos grandes, extraordinarias transformaciones, pero eso no está mal, es parte de la evolución de esa conciencia. Pero luego está el camino del cielo, que es un atajo, que es un camino al cielo, directo, entre comillas, ¿no? Donde con un conocimiento muy especial que fue estos maestros y los que lo puedan ver en ese momento, pueden tomar algo de él y empezar a hacerlo. Ahora, no tienen que esperar el camino de la tierra, porque el camino de la tierra van a ser siglos. O sea, lleva todo un proceso que toda la humanidad tome este nuevo modelo educativo, porque en realidad son modelos educativos, arquetipos de educación verdadera de la humanidad, que dejan estos maestros. Y ahora ya lo plantaron. Ahora quizás algunos podemos hacer vanguardia si nos vamos dando cuenta y participar en ese proceso, tomar esos conocimientos, aprenderlos bien, seriamente, y aplicarlos a nuestra vida de todos los días. Eso sería el camino como del cielo, comenzar. Sí, totalmente. Se me ocurre para, digamos, cerrar un poco esto en relación a lo que estabas explicando, otra de las enseñanzas que da Lao Tse, que dice: un viaje de 1000 días comienza con un solo paso, ¿no? Es decir, hay que dar el primer paso y seguir, ¿no? En el proceso. Pero bueno, hoy consideramos de que ya hay una masa crítica que se está conformando en la humanidad que está dando ese primer paso, y qué importante, ¿no? Porque por detrás viene el cambio de nuestro planeta, de la humanidad toda, y un nuevo mundo para las futuras generaciones. Así que bueno, esperamos que les haya servido. Por supuesto quedan muchísimas cosas para decir, para analizar, para profundizar, y les dejamos la invitación también para el próximo curso que vamos a estar iniciando de psicoterapia Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, donde desde la perspectiva de nuestra escuela y con el conocimiento que nosotros hemos recibido de parte del director y fundador de nuestra escuela, el profesor León Azulay, poder tener una verdadera nueva cosmovisión acorde a estos nuevos tiempos. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia
de Carl Gustav Jung y El cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en Occidente como en Oriente para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.